Hola amigos, gratos saludos. Mi nombre es, para los que no me conocen, es Dania D'Alfonso, para presentar mi poesía en mi pintura, y Dania Diva como soprano. Eh, em, Tengo el espacio en Facebook, comparto mi espacio Cuba Nueva Soy. Sean bienvenidos todos los que están en Cuba Nueva Soy. Muy buenas. Por fin nos vemos las caras. Bueno, pues encantada de que estén todos aquí. Les doy una gran bienvenida a todos los que están nuevos en el grupo y a todos los que se están entrando al grupo nuevos. A todos los que están entrando nuevos y a todos los que ya están, que bueno, con los que todavía no había podido hablar. Mi tema hoy es compartir con ustedes la experiencia de comunicar lo mejor que hace mi país. Como ustedes saben, mi país ha pasado por una serie de circunstancias que como nación no le ha ayudado no les permite ir más allá de su evolución desde el punto de vista como país económico, como su evolución financiera, su evolución como eh, desde el punto de vista de que se reconozca lo que es Cuba en realidad. De Cuba sabemos en el mundo actual de Cuba se habla todo muy negativo. Lo que se ve fuera de Cuba es que es una nación con una situación muy preocupante, la gente muy mal. Ya sabemos todas esas dificultades por las que por lo que estamos pasando los cubanos, tanto dentro como fuera, pero realmente sabemos que la situación es bastante crítica, igual que la mayoría de los países en desarrollo o subdesarrollados, la mayor parte de los países que le llaman el tercer mundo. Pero hay una cuestión que yo quiero tratar aquí y es la cuestión de que va a llegar un momento en que tenemos que vernos a nosotros mismos y saber de lo que somos capaces y saber cuál es realmente nuestro potencial. La mayoría de los países cuenta con personas con un potencial grandísimo. Yo creo que hay gran talento en todas partes. Nosotros aquí, yo vivo en Pontevedra y he creado una asociación de artistas aquí en Pontevedra. Llevo desde el 2000, vivo aquí en España, en Galicia. Salí de Cuba en una circunstancia difícil e incluso cuando llegué aquí mi situación no fue fácil. Tuve que adaptarme a muchas cosas totalmente diferentes a lo que estaba acostumbrada, y una de las cosas que aprendí fue hacer no solo saber que era una cubana, una extranjera en este país, sino también aprendí que tenía que cambiar mi manera de pensar y mi manera de sentir y darme cuenta de que no solamente soy un ser que nació en un país con una situación social, con una asociación política, con una guerra económica, con unas circunstancias difíciles, sino también que soy parte del universo y que soy parte del planeta Tierra. Y después de ser cubana, yo aprendí que también puedo ser un ser extraterrestre, un ser del universo, un ser de otro planeta, un ser, ni hombre ni mujer, un ser, que sí, que tengo de femenino y de masculino, pero que sí me centré más en la realidad o la ultra realidad
esa me sentí, me aferré a esa manera de pensar y eso me permitió salirme de todo tipo de etiquetas y de todo tipo de, vamos a decir, de dimensión, de visión, ¿no? Y esto me permitió tener la mente abierta para aprender lo que debía aprender. ¿Qué aprendí? Pues sí, he aprendido mucho. He aprendido que lo más importante es desarrollar nuestro potencial. Y la educación, sí, la educación es importante. Con esto quiero decir que si Cuba desarrolló la educación, ya sea de una forma o de otra, ha sido muy importante, y ojalá que todos los países de Latinoamérica también hagan lo mismo, porque la educación, que potencien la educación al máximo, porque la educación donde quiera nos va a hacer falta. Dejémonos de tonterías, la educación es importante. Y otra cosa que es importante también es la sanidad. Y ahora mismo estamos viendo lo importante de la sanidad. Pues sí, es importante. Un país que desarrolle su sanidad al máximo es totalmente importante. Y la formación, estoy hablando de intentar por todos los medios de valorarnos más como seres y como personas que tenemos talento y que tenemos nuestro propio potencial. Eso es más que importante. Otra cosa que quiero decir, no nos ayuda para nada estarnos culpabilizando por la situación que tenemos, ni estarnos maltratando unos a los otros. Hay una situación en Cuba que nos afecta muchísimo, que tendemos a martillarnos, a echarnos la culpa de que no avanzamos, de que no hacemos las cosas como deben ser, en fin, el mar. Hay mucha dificultad, muchas cosas que el entorno mismo no nos ayuda, pero si no podemos resolver o transformar el problema, sí que nos podemos transformar nosotros mismos. Nosotros mismos sí nos podemos transformar. Pero para esto es importante que no nos machaquemos unos a los otros y que no estemos en que si plan, que si comunista, que si descomunista, que si eres socialista, que si eres de derecha, que si eres de izquierda. La derecha y la izquierda no sirven para nada. Ni derecha ni izquierda, no sirve para nada eso. Yo ahora mismo estoy diciendo que no sirve para nada eso, ni una cosa ni la otra. Yo me fui, me salí de toda esa historia de que si tú eres derecha y tú eres izquierda, que si tú eres de un partido, si eres de otro. Miren, no sirve para nada ser de una cosa ni de otra. Lo que importa es saber que nosotros mismos tenemos un potencial que tenemos que desarrollar. Y ese potencial y esas capacidades nacen con nosotros. Y esas capacidades hay que desarrollarlas al máximo, no nos podemos machacar. Porque si nos machacamos, si vivimos ofendidos, porque si somos de una cosa o de otra, eso no nos va a ayudar para nada. Tenemos que aprender a desarrollar nuestro potencial. Y ese potencial está en nuestro interior, nuestro ser interior. Ese tiene que salir para afuera y salir adelante, espiritualmente sobre todo. Por eso, cubanos, tengan en cuenta esto, hay que despertar de todas estas tonterías y dejarnos de hostias y aprender a valorar lo que tenemos y lo que somos. Ya sea que estemos afuera, ya sea que estemos dentro, tenemos que aprender a valorarnos nosotros y a potenciar lo que somos, ¿vale? Eso es lo que nos va a dar una libertad desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de lo que sea. Ya sabemos que mientras más sabemos, mientras más aprendamos, mejor, ¿vale? Y la otra cosa que voy a decir, porque generalmente perdemos mucho el tiempo viendo novelitas, viendo todo esto, las novelas son muy bonitas, pero no nos llevan a ningún sitio. Hay momentos para novelas, pero tenemos que aprender que eso tiene que tener un límite, ¿vale?
y estarnos aferrando a la tecnología para distraernos y dispersarnos tampoco nos ayuda en nada, ¿vale? Eso para la gente más joven, aferrarse a los juegos y estas historias tiene que tener un límite, ¿ok? Eso no nos ayuda tampoco en nada. Lo que nos ayuda es estudiar, aprender y nuevas técnicas, nuevas formas, herramientas para poder nosotros desarrollar las ideas que tengamos. Que un restaurancito, que la venta de unos dulces, de alguna artesanía que sepamos hacer, todo eso es más que importante. Tenemos que ser capaces de hacer lo que a nosotros nos gusta hacer. Y yo sé que, yo confío en el cubano. Yo sé que el cubano es luchador. Yo sé que es gente estudiosa, que es gente que busca, que inventa de donde no hay. Yo viví eso, lo viví y me ayudó, porque yo estoy aquí en cualquier sitio y veo la solución antes que el problema. Ya el problema está, pero me centro más en la situación de solucionar el problema. Y eso me lo enseñó el estar en una fase de alerta total, de no tener nada, de salir adelante sin nada. Esa situación, esa necesidad, en esa situación no tuve más remedio que ver siempre la solución del problema y no el problema en sí. El problema está ahí. El problema siempre va a estar. Y nos pueden discriminar por ser negro, por ser latinos, por ser, no sé. Siempre va a haber un problema diferente. Pero nosotros tenemos que estar por encima de todo eso. ¿Y con qué podemos resolver todo eso? Pues con conocimiento, la sabiduría. Nuestros antepasados también, la sabiduría de nuestros antepasados también es importante. También es algo muy importante. Entonces todo esto, señores, es mi gran experiencia, que es lo que quiero yo compartir aquí. Incluso estoy compartiendo lo mejor que estoy viendo dentro del panorama cultural, dentro de las ideas que se están desarrollando en Cuba, las nuevas formas de pensar, las nuevas formas de ver las cosas. Yo no estoy en el país, pero sí que hago mi investigación y mi búsqueda, porque aquello que yo vea que pueda ayudar un poco a dar a conocer lo que se puede hacer desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de la agricultura o de la gastronomía o del país o de la cultura, de la moda de Cuba, de todo lo que se esté haciendo, de la danza, del teatro, o sea, todo lo que se esté haciendo ahora mismo en mi país, es importante ponerlo aquí, ¿ok? Porque lo que a mí me interesa es ir dándole otra connotación al país, y que la gente se familiarice con lo que es Cuba, lo que es la Cuba que se puede renovar, lo que es la Cuba que puede tener una visión diferente de las cosas, a pesar de que sí que hay límites, que hay leyes que nos obstaculicen. Nosotros tenemos que intentar no limitarnos nosotros internamente, porque el peor bloqueo es el que podemos tener nosotros internamente. Ese es uno de los peores bloqueos que tenemos, que no creamos en nosotros mismos y que nos machaquen por un lado, nos machaquen por el otro, nos humillen por un lado, nos humillen por el otro, nosotros crearnos eso, creernos esa desconfianza y esa humillación. Nosotros no podemos
estar metidos en ese bloqueo. Tenemos que intentar que eso, estar por encima de todo eso. Así que mi mensaje con este vídeo es intentar que se cultive el optimismo, la unión, porque la desunión no nos sirve para nada, y la colaboración entre todos nosotros, que podamos ayudarnos unos a los otros y que sepan que yo voy a intentar por todos los medios, no solamente de crear este espacio, sino también voy a crear un espacio donde tengamos conexión con África. Cuba, nosotros los cubanos no solamente somos somos un híbrido. El cubano es un híbrido de varias razas, de varias naciones. En nuestra sangre estamos mezclados. No solamente somos España y África, también somos Medio Oriente, somos todos, somos de todo. Somos lo mismo, tenemos de alemanes, de italianos, que de rusos, que de turcos, que de hindúes, que de todas partes, de chinos también. Con esto quiero decir que los cubanos y los latinoamericanos en general somos una mezcla de razas. Entonces, de nada nos sirve no sentirnos como del mundo, ¿no? Entonces, sí, tenemos que abrirnos muchísimo al mundo, tenemos que vernos más planetarios, más abiertos. Y por eso voy a crear un centro, porque con África tenemos relaciones, las relaciones que ha creado el sistema, que ya sabemos, con algunos países africanos y africanos que estudian en Cuba. Yo he conocido personas aquí que están trabajando aquí, que se han licenciado en Cuba. Un saharaui. He conocido también personas de Angola que han estudiado allí. Con esto quiero decir que estos intercambios que se han hecho desde el punto de vista educacional son muy interesantes, muy importantes, pero yo creo que el cubano no, como hemos estado tan cerrados ahí en la isla, pues crear unos espacios donde tengamos intercambios aunque sea virtual, con personas que pertenecen a nuestros antepasados, sobre todo, por ejemplo, de África. Quiero hacer un grupo que se llame Amigos de África, o Centroafricano, porque como yo no he visto nunca un centro cultural africano o una sociedad africana en ninguna parte. Eso no existe, nunca lo he visto. Hay centro gallego, hay centro de País Vasco, hay centros en todas partes del mundo tú ves que hay un centro galego, un centro pero tú no ves un centro de cultura africana. ¿Dónde lo ves? Un centro por ejemplo, de cultura cubana, ¿dónde lo ves? No sé, el centro cubano, no lo ves. Yo no lo conozco. Igual está la Casa de las Américas, por ejemplo, que es un centro, pero no, ese intercambio, eso no lo he visto. Y donde la gente tenga, las comunidades se puedan comunicar, o sea, los descendientes de africanos, sobre todo, descendientes africanos tanto de Norteamérica como de distintos países, que tengan conexión. Eso sería interesante.
Entonces, desde aquí quiero decir que voy a animaros a vosotros, que todos los cubanos que estén aquí dentro de este grupo, que también se conecten con ese otro grupo que voy a formar, que es un grupo donde voy a presentar lo que es la cultura africana y voy a presentar el contacto que tengo yo aquí con algunas asociaciones africanas para interactuar distintos tipos de comunidades de África que estén ahí y que se conecten con los descendientes de África en otros países. Entonces, que se vea que África está en la sangre de todos nosotros y no importa el color de la piel. Entonces, tenemos que irnos tenemos que crear esas conexiones porque eso ayuda a enriquecernos culturalmente y a enriquecernos en nuestra visión de ver la vida y de ver las cosas. Entonces, ¿qué os quería decir también? Que al igual que un náufrago, la novela de Julio Verne, El náufrago, cuando somos inmigrantes y vamos de un país a otro, estamos como náufragos, somos náufragos. Y muchas veces en ese naufragio perdemos el contacto con nuestros antepasados, perdemos el contacto con nuestras raíces, porque tenemos que sobrevivir, tenemos que asimilar otras culturas, otra manera de estar y nos empezamos a olvidar de quiénes somos realmente. Entonces, esto no solamente le va a pasar a un inmigrante, también le puede pasar a una persona que no es inmigrante ni emigrante, con las nuevas tecnologías, con la vida diaria, con el ir y devenir de las circunstancias. También puede perder ese anclaje y sentirse como un náufrago igual, con lo cual la historia del náufrago está siempre en todos nosotros, somos como náufragos en la vida. Y Julio Verne nos enseñó que hay un personaje que se sentaba todos los viernes a pensar en esos antepasados. Por eso ese personaje, el náufrago, le llamó Viernes. Lo hizo su esclavo y también lo llamó Viernes. Y yo recuerdo siempre a Viernes sentado los días viernes recordando sus muertos, sus espíritus, sus antepasados, sus memorias. Y yo me dije, ¿y por qué no hacer como Viernes? En un momento determinado y en un momento como este, tenemos que honrar a nuestros antepasados, a nuestros seres queridos los seres queridos que estamos perdiendo. Vamos a tenerlos que honrar. ¿Y de qué forma? Como mismo hacía Viernes. Viernes se creó un día para honrar eso y recordarlos. Entonces, no solamente es el día el 2 de diciembre, que es uno de los días que se recuerdan a los muertos. Yo creo que eso tiene que ir más allá. Nosotros tenemos que honrar nuestras memorias y nuestros antepasados también a través de la cultura, a través de las canciones que ya están ahí. Las canciones folclóricas también son parte de eso, de esa identidad. Recordarle aquellas comidas que hacían también es otra forma. Miren esto, mi pelo rizo, como nuestros antepasados lo usaban, también los tengo aquí. Me los he dejado rizos como son, naturales. Es una forma también de conectar. Entonces,
que decirles que eso le da esa conexión con tus raíces, también te da más riqueza espiritual, riqueza interna. Entonces, esos bailes que ellos hacían, esas cosas, en un día determinado o en un momento determinado, es bonito hacerlo. Yo he creado un espacio que se llama Gardenia en mí, donde canto canciones trovadorescas cubanas antiguas que le gustaban a mis bisabuelos, a mis tatarabuelos, y esas canciones las estoy cantando. Estoy recordando también los boleros que le gustaban a mi abuelo. Yo me inicié en la música a través del bolero, porque mi abuelo lo primero que me puso en las manos fue una guitarra para tocar un bolero. Entonces, para mí, cantar un bolero es como hacer lo mismo que Viernes, cuando se sentaba al borde de la montaña a recordar sus antepasados. Pues yo he creado el Gardenia en mí como un espacio para cantar ese bolero, esa trova cubana, tanto la antigua como la más novedosa también, eh, porque no tengo ese contacto directo ya con aquellos trovadores con los que yo me relacionaba, pero yo ahora, como esas canciones están en mi memoria, pues voy a crear ese espacio para que compartir esas canciones. Entonces, estar atentos porque voy a poner, hay otro espacio que nosotros tenemos en Facebook que es Perlavoce, pertenece al maestro don José Pérez Perlavoce, José Perlavoce, y ahí también van a estar en contacto con ese espacio Gardenia en mí, pero voy a intentar que aquí en Cuba Nueva Soy, eh, eh, pues compartirlo aquí, ¿no? Entonces, son espacios a capela, no utilizo ninguna instrumentación, es solamente la voz y poco más. También quiero que tengan, voy a compartirles el YouTube que tengo, el canal que tengo de Dania Diva, donde presento la ruta lírica Dania Diva, que es una ruta virtual, de momento es una ruta virtual, donde presento áreas de ópera. Entonces esas áreas de ópera las voy a ligar a los lugares históricos, lugares patrimoniales, o sea, con un interés artístico, arquitectónico, patrimonial. Me encanta esa conexión de esa área de ópera antigua con aquella antigüedad de los grandes castillos, los grandes pasos de esa historia, sobre todo de la historia de España y Portugal, que son los países donde yo tengo esta relación directa y donde estamos viviendo también esta frontera entre España y Portugal. Entonces, Galicia, sobre todo Galicia, Portugal, aquí hay una riqueza arquitectónica impresionante y eso es una cosa muy, muy hermosa, muy bonita, el activar la música con los espacios históricos. Entonces, tener en cuenta también el Camino de Santiago, que para mí es un camino, es un símbolo de diversidad, de encuentro de diferentes culturas, de encuentro de diferentes razas, diferentes credos. Para mí es una conexión, el Camino de Santiago. Y si esos espacios están directamente relacionados con el Camino de Santiago, con el Jacobeo 21, que ya está ahí, pues, eh, pues ahí está la ruta Presencia y Sonido. Es un proyecto. Ojalá se puedan hacer actuaciones en directo o cuando termine este problema de la pandemia,
igual es posible realizar los conciertos en directo y entonces se pueda ver algún concierto en algún teatro o algún espacio interesante. Bueno, muchísimas gracias a todos los que me están viendo, si es que han podido escucharme y, y bueno, los animo a que compartan, a que sigan compartiendo en este espacio todo lo bonito de Cuba, ¿vale? Gracias.